Muy buenas noches a todos. Ahí se acaba de sentar, lo vieron ustedes, Diego Santilli, uno de los precandidatos. Así se dice, precandidatos. Hay 3 esta noche en el último programa Ya Somos Grandes, antes de la veda electoral y antes de las elecciones de este domingo. Diego Santilli lo veíamos recién, precandidato en la provincia de Buenos Aires. Y 2 precandidatos de aquí, de la ciudad de Buenos Aires. Ricardo López Murphy, gracias por venir, Ricardo. Y Martín Tetaz, aquí en el programa. Muestre la remera para saber que no hay ninguna sorpresa, nada. Perfecto, ahí está, tengo miedo que diga algo de mí en la remera. Vamos a comenzar este programa. Te cuento, como decía Diego Seigman hace un ratito, el domingo estábamos con transmisión súper especial, la cobertura total con el mejor equipo periodístico de la Argentina, desde las 17:55 en vivo por Canal 13, en vivo por TN, vamos a estar en Duplex, se suma la Nata, un montón de especialistas, grandes periodistas, va a estar Santi Fioriti también, que lo hemos convencido de que participe también de la transmisión, así que estamos muy expectantes, igual que ustedes, para este gran domingo que se viene. Y hoy, señores, algunas horas antes de que se cierre la posibilidad de los dirigentes políticos de hablar en público, mañana 8 de la mañana comienza la veda electoral, cerró la campaña el kirchnerismo, cerraron la campaña Cristina y Alberto en Tecnópolis con frases impactantes. Ahora en un rato vamos a hacer el análisis, vamos a hablar de por qué hay que ir a votar el domingo y si estás desilusionado más todavía, es el momento de hacerlo. Pero vamos a hablar de Cristina y Alberto y su realidad paralela. Fíjate lo que decía Alberto Fernández. Estoy más gordo y estoy ojeroso. Estoy más gordo porque como nos pasa a muchos de nosotros, la angustia de este tiempo yo la canalizo comiendo dulces y eso hace mal. Me pasa, ¿para qué les voy a mentir? ¿Y sabe por qué tengo estas ojeras? Porque amanezco a las 7 de la mañana y me duermo a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y lo hago feliz. Lo hago feliz. Lo hago encantado y estoy orgulloso de mis ojeras. Las ojeras me las causó cuidar a mi pueblo. ¿Qué mayor orgullo puedo tener? Algunas veces 2, 3 de la mañana, como el día del cumpleaños de Fabiola o el día del cumpleaños de Alberto Fernández, que los invitados se fueron a las 2:30 de la mañana de la Quinta de Olivos. Esto era en uno de los cierres anteriores de Alberto Fernández. Dijo que estaba gordo y ojeroso. Y hoy Cristina también se definió a sí misma en el acto en Tecnópolis. Escuchá lo que decía. La exgobernadora pudo conseguir un piso igual que el mío, en plena Recoleta, la zona más cara de Buenos Aires, a mitad de precio y arriba que el vendedor le prestó la plata. Y a nadie le llama la atención ni nadie le pregunta nada. ¡Qué bárbaro! ¡Qué suerte que tienen algunos y algunas! Es más, creo que el otro día estaba viendo un videíto, un periodista le pregunta y contestan, yo siempre viví así. Toma mate con chocolate, yo siempre viví así. Miren, pónganle que yo soy una groncha peronista, una morocha peronista. Pero esto que estoy diciendo, ¿saben por quién me lo enteré? ¿Saben por quién? Por una rubia, que no es peronista, no es groncha, y que si esto en lugar de ser república fuera monarquía, no sería menos de duquesa. Es raro, ¿no?, escuchar a Cristina hablando de departamentos caros, porque Cristina vive en Recoleta, es cierto, pero no es el único departamento que tiene. Tienen decenas de departamentos, decenas de propiedades, 26 inmuebles. 4 hoteles y 3 empresas. Decenas de terrenos, además, que fueron comprados a precio fiscal, a precio vil, y después fueron vendidos en un montón de plata. Y además están los bolsos de López, y además hay cientos de causas de corrupción, la ruta del dinero, Lázaro Báez. Cientos y cientos y cientos de causas de corrupción fuertísimas, brutales de la Argentina. Por eso pareciera que Alberto y Cristina hoy hablaban en una realidad paralela. Cristina el lunes dijo, ojalá que tengamos un país donde se pueda dialogar. Un país donde se pueda dialogar. Lo veo acá a López Murphy que se ríe cuando plantea esto. Y digo, qué curiosa esta frase de Cristina, porque en general Cristina plantea el diálogo solamente cuando está en aprietos. ¿Sentirá Cristina que está en aprietos? Santi, vos tenés información de eso, ¿no? ¿Cómo está el oficialismo? ¿Cómo se ve? Yo escuché hoy a Cristina pidiendo diálogo y dije, qué raro, Cristina solo pide diálogo cuando siente que la cosa no está tan bien como ella espera. Bueno, el oficialismo pasó, digo, de un tiempo de decir vamos a ganar la elección por 10 puntos, que era lo que decía Alberto Fernández en la provincia de Buenos Aires hace muy poquitas semanas, a decir estamos ganando por 4 o 5 puntos, a cerrar la campaña
pidiendo prácticamente el voto duro del espacio que siempre votó a Cristina Kirchner y a los dirigentes del Frente de Todos. Hay preocupación en la Casa Rosada, hay preocupación en el entorno de la vicepresidenta. ¿Por qué? Bueno, porque incluso ganando las elecciones en las PASO, el oficialismo, después se supone que la oposición puede hacer una mejor elección en las generales de noviembre. Y escuchen esto, la semana pasada te decíamos en el editorial, Alberto está en Disney. Y parece que sigue ahí, porque la campaña está tal vez como nunca alejadísima de la gente. Fíjate lo que decía Alberto Fernández sobre la vacunación. Y ahora vamos a hablar de números y vamos a hablar de verdades. Y vamos a hablar de tonos. Y nos vamos a preguntar, ¿por qué está tan enojado con la vacunación Alberto Fernández? ¿De quién era la responsabilidad de vacunar en Argentina si no era de él mismo? Fíjate, esto pasó hoy aunque no lo creas. Fuimos a Rusia, fuimos a Oxford, fuimos a China y fuimos a los Estados Unidos. Donde hubiera vacunas, como dijo Cristina, fuimos a buscarlas. Y mal que les pese, porque nos hicieron de todo en el medio, ¿eh? Nos dijeron que la vacuna era veneno, nos dijeron nunca va a llegar la segunda dosis, nos dijeron no van a tener vacunas para los chicos. Mal que les pese, tenemos un alto porcentaje de la Argentina vacunada. Más del 80% de los mayores de 18 años tienen al menos una dosis ya dada. Alberto Fernández está planteando como un logro de campaña que más del 80% de los mayores de 18 años tienen una dosis. Primero que la población vacunada con una dosis total es del 60 y pico por ciento, 63 según los últimos números, 63 exacto según los últimos números. Y apenas pasa el 30 la gente que tiene el esquema de vacunación completo. Ahora fíjate, cuando vos tenés que empezar a agarrar los números y estirarlos y darle una vueltita para que te den mejor, es que algo estás ocultando. El 80% de los mayores de 17, claro, es como cuando uno mide sus resultados y dice, no, a mí me fue muy bien en la franja de las 22 a las 22:08. ¿Por qué no me contás la franja completa, hermano, a ver cómo te fue? El valor es 63% de la población. Y además, ¿está festejando el presidente de la Nación la primera dosis? Cuando el mundo está preparándose para dar la tercera, los países que no lo han hecho todavía, porque hay algunos países que ya han dado la tercera dosis de la vacuna, ¿está festejando la primera dosis cuando las elecciones se demoraron 2 meses? Porque la promesa era que íbamos a llegar vacunados. 38,4% están vacunados con las 2 dosis en Argentina. Se cambió la fecha de las elecciones, que es algo sagrado. Porque decían, ¿se acuerdan que agosto iba a ser el mes de las segundas dosis? No llega al 40% de la población con 2 dosis y es del 63% la población con una dosis. Y todo el tiempo pretenden que festejemos o que celebremos cosas que son obligación de los estados. O en el resto del mundo no se vacunó a la gente. O el único país que vacunó es la Argentina. No, todo lo contrario. En el resto del mundo se vacunó y se vacunó mejor. Y cuando Alberto Fernández dice, fuimos a todos los lugares donde había vacunas, no es cierto. Porque por un capricho político se arregló primero con Rusia y con un laboratorio amigo y se le dijo que no a Pfizer. 13 millones de Pfizer podríamos haber tenido en tiempo y forma que hubieran evitado decenas de miles de muertos en la Argentina. Argentina está 10º como peor país en el mundo en cantidad de muertes por millón. Entre los 10 peores en cantidad de vacunados y entre los 5 peores en caída de la economía. Y encima están enojados con la gente que pedía Pfizer. Escuchen esta frase del presidente de la Nación. Es muy significativa. Habla de la Pfizer. Llegaron 100.000 en las últimas horas. Habían prometido 20 millones. Llegaron las primeras 100.000. Fíjense lo que dice Alberto. Después llegaron las vacunas americanas. Hoy deben estar contentos porque hoy llega la vacuna Pfizer. Así que con tanto que pidieron, hoy llegan. Así que deben celebrar hoy. Los felicito porque la podemos tener. Lo cierto es que nosotros conseguimos vacunas y lo único que escuchábamos era un incentivo permanente a no vacunar, a que la gente no se vacunara. Me acusaron. Deben estar contentos ahora que llegó la Pfizer. ¿Quién debe estar contento? La gente que está desesperada por vacunarse. Los padres de los chicos con comorbilidades. Los padres de los chicos con comorbilidades que hicieron una organización social casi sin precedentes, padres organizados, la sociedad reclamando, señor presidente, traiga la mejor vacuna del mundo.
¿Por qué lo dice con bronca? Deben estar contentos que llegó la Pfizer. Los felicito, la conseguimos. Y claro, porque si no era por la gente, si no era por la presión de un grupo de padres que se organizaron, la Pfizer no llegaba nunca. Y las explicaciones eran paupérrimas. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan cuáles eran las explicaciones? Que nos iban a sacar las cataratas, que nos iban a sacar los recursos naturales. Petróleo. El petróleo, que eran muy caras, glaciares. Dijo en algún momento, los glaciares. Santiago Cafiero dijo que era para ahorrar, que no, para ahorrar plata. No habían cerrado con Pfizer. Y ya el gobierno había invertido 380 millones de dólares en vacunas. Y lo último, y hablamos con todos los invitados, está entrando también Osvaldo Bazán, porque esto realmente es impactante. Hay un montón de cosas que son súper caras a los sentimientos de los argentinos. Por supuesto la economía es uno, pero el que figura siempre, siempre como mayor preocupación de la población, por lo menos en los últimos 10, 15 años de la Argentina, es la inseguridad. Y pagó caro el kirchnerismo cuando se burló del miedo de la gente con la inseguridad. Lo hizo en su momento Aníbal Fernández cuando dijo que la inseguridad era una sensación. Pensamos que no podía haber nunca una barbaridad superior a la de Aníbal Fernández. Pero Sabina Frederick, la ministra de Seguridad de la Nación, se lleva el primer puesto. Escúchala. Durante el año 2020 en la provincia de Buenos Aires no creció la tasa de homicidios. ¿Y sí creció en la ciudad de Buenos Aires creció el 22%. Creció más que en Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires. A la pucha. Acá está Diego Santilli, le va a responder en un segundo. Él es el ministro de Seguridad. Ha sido durante mucho tiempo el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Ahora es Marcelo D'Alessandro, pero tiene mucho que ver con la gestión en seguridad. Pero más allá de la pelea, más allá de la chicana con la ciudad de Buenos Aires, Sabina Frederick es ministra de Seguridad de la Nación. Y en Rosario, la cosa está realmente delicada. Están bañados en sangre. El narcotráfico hace lo que quiere. Le tira tiros a la casa de los gobernadores, le tira tiros a los juzgados, a los tribunales. Los líderes de los monos se burlan de la justicia en el mismísimo juzgado donde los están juzgando. Y Sabina Frederick no solamente le dice que no a un gobernador desesperado que le pide más fuerzas de seguridad, sino que encima utiliza la tragedia rosarina para chicanear a la ciudad de Buenos Aires. Y encima, como para terminar la escena, aparece Sergio Berni, que disfruta, pareciera más, el show que la política real, y se va a Rosario. Se va a Rosario con la excusa de que la droga de Rosario después termina en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hace en Rosario Sergio Berni? ¿Qué hace Berni en Rosario? Como es el si acá principal, en la provincia de Buenos Aires no pasara nada. Es el principal crítico de la política de seguridad nacional. Que se peleen tranquilos, no hay ningún problema ahora. Berni, su trabajo es en la provincia de Buenos Aires, no es en Rosario. O la interna política de Berni es más importante que la seguridad de los bonaerenses. O la sed de ser convocado por Polka para la nueva ficción es más importante que la seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Lo vieron en el spot de la semana pasada? ¿Por qué Berni hace un spot si no es candidato? Digo, dejamos pasar las cosas con naturalidad. Lo último que digo, el domingo se vota. El domingo se vota. Y yo sé que hay un montón de gente desilusionada, desencantada por el oficialismo, por la oposición también. Pero si vos estás desilusionado, más todavía tenés que ir a votar. Costó mucho poder votar, cuesta mucho, hay que sostener esta democracia, es nuestro momento de expresarnos, es el momento en el que nos ganamos el derecho al pataleo, el derecho a quejarnos, el derecho a exigir. Es muy rápido, es muy poquito tiempo. ¿Cuánto te puede llevar votar? ¿1 hora? ¿1 hora y media? Pensá en la cantidad de tiempo que perdés mirando Instagram o en las redes o leyendo cosas o mirando la tele. 1 hora y media y vos te haces dueño de tu futuro. Te haces dueño de este país. No hay que entregarle el país a la gente que no querés que lo tenga. Por eso actúan como dueños de la Argentina, porque nosotros a veces los dejamos. Bueno, el domingo es la primera oportunidad. Hay 2 este año. Una es el domingo, la otra es en noviembre. Hay que ir a votar. Y si estás desilusionado, más todavía. Buenas noches a todos. Ahora sí les quiero dar la bienvenida. Quiero arrancar con esto. Diego Santilli, la ciudad de Buenos Aires, crímenes, Rosario. ¿Qué le responde a la ministra de Seguridad, Sabina Frederick? Primero que es una falta de respeto. Es una falta de respeto porque lo que tiene que hacer un ministro federal es agarrar un avión y sentarse en Rosario y acompañar y ayudar a las provincias. Porque no es Rosario. Hoy es Rosario, mañana puede ser cualquier otra provincia. El narcotráfico no reconoce fronteras, no reconoce jurisdicciones.
Y en vez de hablar, tiene que hacer. Ir y sentarse allá. Porque, mira, Diego, nosotros trabajamos mucho tiempo para cambiar la seguridad. Pedimos la seguridad. Cosa que no pasaba. Era una de las únicas provincias que no administraba su propia seguridad. Una jurisdicción que no le faltaba su autonomía. Le sigue faltando autonomía en muchos temas. Pedimos la seguridad, nos hicimos cargo. Trabajamos durante mucho tiempo, transparentamos todas las cifras, capacitamos, educamos. La ciudad de Buenos Aires está con cifras de 1995. Es la segunda ciudad capital de todo el continente americano, detrás de Ottawa, con menos homicidios, 4 cada 100.000. Entonces es una falta de respeto escuchar, porque está primero Ottawa y segundo Buenos Aires. Entonces digo, ¿qué dice? ¿Por qué no va a trabajar? ¿Por qué no va a poner el cuerpo? ¿Por qué no pone el cuerpo por las personas que están sufriendo? ¿Por qué no pone el cuerpo por las mamás y los papás que sufren el avance de la droga en los barrios más vulnerables? En vez de hablar, en vez de responder infantilmente. A mí me parece una respuesta infantil. Es, como yo no puedo resolver los temas, fíjense allá. Porque hay que enfrentar los temas, hay que hacerse cargo. Esto requiere de las fuerzas locales más las fuerzas federales trabajando para este flagelo que es el narcotráfico que avanza y lastima. Eso es lo que hay que hacer. Digo, como hicimos nosotros, el último que me faltaba, ese Dumbo, antes de irme. En Lugano. No me daban los allanamientos. 5 meses pidiendo el allanamiento de la justicia. Tuvo que venir a Justicia Federal para darme los allanamientos. Cuando vimos todos presos, están todos. Me falta ese, el otro, que anda por ahí. Lo tenemos que, lo vamos a encontrar. Pero me falta, ya no estoy más, pero me pongo al frente porque es lo que hay que hacer. Entonces, todos presos. Entonces digo, hay que terminar con esto. Hay que dejar de la cháchara. En general, Santilli, lo que dice el kirchnerismo, y de hecho lo dijo Cristina hoy, es que es más fácil en la ciudad, que en la provincia es todo mucho más complicado. ¿Vos creés que era más fácil? Nosotros teníamos las cifras que veníamos nosotros de 6, 7,2. Así viene la historia. Uno tiene que remontarse para tener estas cifras de delitos a 1995, pero con una diferencia. Vos tenés un solo mecanismo de tomas de denuncia. Vos hoy podés entrar a la página web y buscar cuál es el mapa del delito, cuál es el barrio que más delitos tiene, qué tipo de delito tiene, cómo está el delito georreferenciado. Digo, eso lo puede ver cualquier ciudadano. Pero además, vos solo denunciabas en la comisaría en la que te sucedía el hecho. Hoy podés denunciar en cualquier comisaría de la Ciudad de Buenos Aires. Cualquiera. Porque a vos te pasa un hecho y vos querés volver a tu casa. Y al otro día, ¿por qué tenés que volver al lugar del hecho? Lo podés hacer en la que está al lado de tu casa. Si no, lo podés hacer el 0800-33 fiscal. Si no, lo podés hacer por bot y por WhatsApp, por mail. Nosotros estamos todos porque lo más importante es enfrentar el problema, no el registro. El registro es para poder planificar, para poder avanzar. Y está todo georreferenciado. ¿Y desde el Congreso qué se puede hacer? ¿Cómo? Desde el Congreso que se puede sancionar las leyes. Nosotros teníamos 6.000 policías en la calle cuando recibimos la policía. ¿Sabes cuántos hay hoy en la ciudad? 19.000. Perdón que me meta con los temas de la ciudad, pero digo, hay algo que a mí me apasiona, que es transformar, que es ir adelante. Y lo pudimos hacer. Y las cifras son públicas, cualquiera las puede ver. El principal problema que vos tenías, Palermo, todo el motochorro. Motochorro que no te dejaba vivir. 60% de caída, no es cero. Pero perdón, está hablando de la ciudad, justo lo dijo Gutiérrez, y usted es candidato a la provincia. Sí, bueno, pero lo que pasa es que escucho a personas que no se ponen en la calle, que no van al frente, que no van a donde están los problemas. Y viste, perdón, voy a hablar de la provincia. ¿Viste el cierre de campaña del kirchnerismo hoy? Sí, vi tramos. ¿Qué opinión tenés? Me mojé todo, se me cayó el agua. ¿Qué opinión tenés? Para empezar, están fuera de la realidad, completamente fuera de la realidad. Para seguir, no se dan cuenta que tenemos una tragedia en Argentina, tenemos la peor gestión de la pandemia del mundo, porque es difícil combinar lo peor en materia sanitaria, prácticamente número 10, lo decías vos, en muertos por millón, pero no es solamente número 10 en muertos por millón. La demora en vacunar, cuando vos te comparás contra Chile, por ejemplo, que fue un país del otro lado de la cordillera, para no compararse con Canadá, contra Chile, que gestionó las vacunas eficientemente y en tiempo, tuvo la primera ola igual que Argentina, Chile. Fueron malos en la primera ola, igual que nosotros. La misma cantidad de muertos. Guatemala contra Guatepeor. En la segunda tuvieron la mitad de muertos de lo que tuvo Argentina. Cuando sacás la cuenta, nosotros tenemos 23.800 muertos más que los que nos deberían haber correspondido si hubiéramos vacunado como Chile. 23.800 personas, que no son un número, son el padre de mucha gente, padre de amigos míos que le tocado fallecer o que la pasaron muy mal. Entonces, y encima en lo económico fue otro desastre, la tragedia del kirchnerismo en la economía. El mundo cayó 3,3%, la Argentina cayó 10%, el triple de lo que cayó la economía mundial. Y además, peor todavía,
porque la pandemia había empezado antes. El mismo presidente que tiene que rendir cuentas ahora, porque en esta elección se va a plebiscitar un presidente que llegó prometiéndole a los jubilados que les iba a aumentar 20% con la plata de los bancos, de las LELIQ, y que cuando llegó lo primero que hizo fue un paquetazo de ajuste formidable a los colosal, para usar una palabra de Ricardo, colosal a los jubilados, le sacó 10% a los jubilados para pagarle récord de intereses de LELIQ a los bancos. Entonces, y encima de eso, la educación también fue un desastre. La educación, insistieron en las escuelas cerradas. Esta es otra cosa que se juega este domingo en las urnas. Se ponen en juego un modelo basado en la evidencia científica y en los datos. El modelo de la ciudad de Buenos Aires, que miró lo que pasaba con las escuelas en el mundo y que dijo no hay más riesgo de abrir las escuelas siempre que hagamos protocolos que los que hay en el resto de la sociedad. Abramos las escuelas, se las jugó, versus el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que contrariamente a todo eso no solo se guardó la vacuna en la heladera para vacunar más cerca de las elecciones, lo cual fue criminal, sino que encima mantuvo a los chicos sin escuelas 12 semanas más que en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que la semana de la Ciudad de Buenos Aires le sacó 12 semanas de presencialidad a los chicos de la provincia de Buenos Aires, que todavía hay escuelas de la provincia de Buenos Aires que no están abiertas? Eso es lo que tienen que explicar y eso es lo que creo que la gente le va a castigar fuertemente este domingo. Ahora quiero que veamos un video de Máximo Kirchner que habló de la desocupación de 6% cuando gobernaban ellos. Pero quiero, Ricardo, primero saber tu opinión de esto de hoy. ¿Cómo fue el cierre de campaña? ¿Cómo lo viste? Esta sensación, por lo menos, que tuve yo de que hablaban de otro país en algún momento. A ver, algo que no se enfatizó, pero que a mí me preocupó muchísimo, es que entre los muertos en Rosario hay un testigo protegido. Es cierto, Claro. es cierto. Eso da una idea de la gravedad de los hechos. O sea, todo el mecanismo de lucha contra la criminalidad depende de que la gente coopere. Si asesinan a los que cooperan, no hay forma de lidiar con ese. Perdón, Ricardo, 6 homicidios en 6 horas, todos vinculados al narcotráfico. Delirio. Esa situación no se puede minimizar bajo ningún aspecto y no se puede reducir a una chicana política. No, pero yo digo, a ver, mi punto es como si dijéramos, el testigo protegido es un blanco, ¿no? Sí, claro. Eso es una cosa que tiene que alterarnos. La ministra, yo escuchaba al gobernador de Santa Fe, que es un aliado cercano de ellos. Perotti. La protesta contra la ministra es una cosa extraordinaria. El tercer hecho, ahí que a mí me impresiona, es cuando se refiere de esa manera despreciativa a Suiza. O sea, cada vez que usan un ejemplo externo, a mí me da pánico. ¿Se acuerdan cuando usaban el ejemplo de Suecia? Sí, claro, con la pandemia. Suecia tiene, digamos, 55, 60% de los muertos que nosotros tenemos. O sea, todo está mal hecho, todo está mal pensado. Y además, en todas esas expresiones, por ejemplo de la ministra, trasluce una actitud de gran hostilidad a la ciudadanía porteña. O sea, esto yo no lo puedo dejar escapar, porque en última instancia no vengo como analista acá, vengo como candidato. Como candidato en la ciudad. Esta gente ha depredado la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires se le cobra un impuesto marginal de 93%. No existe. Ese es un campo que yo estudié mucho en mi vida. No existe un ejemplo similar en el mundo. O sea, la ciudad produce 20% de los recursos, le devuelven 1.4. Entonces yo digo, acá hay toda una mentalidad. Uno podría decir, está porque está manejado por un gobierno de otro signo, porque les da hostilidad. O sea, a pesar de que ellos viven allí. Es decir, es difícil manejar un país cuando hay esas manifestaciones de hostilidad, de cómo es que quieren superar la grieta con esa expresión de odio. Dígame. ¿No le crees que quieren superar la grieta, Cristina? A mí me parece que uno para superar eso, nosotros tuvimos momentos muy difíciles en nuestra historia. Yo siempre recuerdo los episodios posteriores a Caseros, fue muy difícil. Ahí se degollaba, ahí no se rendía nadie, porque al que se rendía lo degollaban, o sea, no era tan sencillo rendirse. El esfuerzo de Alberdi y Urquiza para reconstruir la convivencia, eso es el acuerdo de San Nicolás, el esfuerzo de que los que se habían asesinado y degollado antes sí volvieran a convivir.
Eso requirió de parte de Urquiza y de Alberdi una actitud enormemente constructiva. Uno tiene que empezar con gestos amistosos, no con gestos imperativos. Por lo menos yo quiero que le quede claro, hasta ahora me he tenido que ocupar de mis adversarios circunstanciales, de María Eugenia, de Martín. Señor acá sentado. Del 12 en adelante me voy a ocupar de un ejemplo más cercano en el tiempo, lo decía mi viejo en la radio, venía escuchándolo. Balbín cuando dice este viejo adversario despide a un amigo y ahí también estaba cerrando una grieta súper histórica que después se volvió a abrir, opinión personal, con la llegada del... Ahí tengo una anécdota para contarla porque no es conocido, pero Ricardo Balbín era mi padrino. Usted sabe que Ricardo fue mi padrino porque, bueno, había sido detenido en una época muy difícil. Cuando se produce la detención, me doy asco y mi papá me pone Ricardo Hipólito. ¿Se imagina por quién era Ricardo? Claro. Eso era claro. Y a la pila bautismal me lleva Arturo Frondizi porque Balbín estaba preso. Pero lo simpático de esto es que ese bautismo se convirtió en un acto. O sea, Moisés Levenzo se ponía un sombrero para que no se viera el kipá. O sea, el bautismo era un acto, digamos. ¿Qué quiero decir? Ese hombre, usted recuerda el discurso después del 1 de julio del 74, cuando con franqueza, porque fue mutua tanto Balbín como Perón reaccionaron constructivamente para enterrar el pasado. Que otro argentino. Vuelve Perón mucho más conciliador. Es verdad. Y este viejo adversario despide a un amigo. Pero ¿qué quiero decir? Gente que se habían hecho cosas duras. Claro. A pesar, es decir, la actitud que usted tiene que tener cuando quiere reconstruir la concordia es la de Alberdi, es la de Urquiza, es la de Balbín, es la de Perón. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Hasta en esa época, yo como soy más grande que ellos, puedo contarlo. Sí. Balbín saltó una cerca, entonces todo el mundo se burlaba que saltó una cerca a esa edad. Y lo hizo porque había un fin superior. Entonces yo quiero que entendamos, si de verdad uno intenta construir un clima de concordia, tiene que empezar con gestos de concordia. Yo la verdad no les creo ninguno. Es importante. Yo cuando hay algo que me sobrepasa, le escribo a Bazán. Y esto empezó a circular en redes, tiene que ver con el pedido del minuto de silencio de Máximo Kirchner. Y contame esto, por favor, Osvaldo, porque yo lo veía y no lo podía creer. Tiene que ver con lo que decía López Murphy, del asunto de los gestos, ¿no? Y de que los gestos tienen que ser creíbles. Uno le pide a los políticos, y en este caso al oficialismo, que tenga en cuenta el drama que estamos pasando, el drama que hemos pasado con la pandemia. 114.000 muertos. Entonces, se supone que en un acto puede haber un minuto de silencio para toda esa gente. Un momento de solemnidad. Un momento de solemnidad. Hay un minuto de silencio porque se sufrió mucho. Ahora, no pedís un minuto de silencio por los vivos, pedís un minuto de silencio por los muertos. Sin embargo, y de esta manera, lo hizo Máximo Kirchner. A ver. Allí también en Mar del Plata y allí en Junín y aquí también en Bahía, un minuto de silencio para todos aquellos y aquellas que perdieron un ser querido durante esta pandemia. Claro, sonriendo. Cosas, ¿no? Claro. Sonriendo. Primero un minuto de silencio para los vivos y además, pero eso puede ser un furcio si se quiere. Pero había como una veámoslo de nuevo, porque hay como una sonrisa, viene como arrastrando una sonrisa de una... Es cuando no crees en el gesto que estás haciendo. Lo hago porque tengo que hacerlo, pero bueno, que es un minuto de silencio, ¿qué hago? Dale, vamos con esto. Atención, mira. Allí también en Mar del Plata y allí en Junín y aquí también en Bahía, un minuto de silencio para todos aquellos y aquellas que perdieron un ser querido durante esta pandemia. ¿De qué se ríe? Es raro. No tiene ninguna explicación. Es muy extraño. No tiene ninguna explicación, excepto que no tenía ningún interés en hacerlo. Déjeme hacerle un punto. Vamos todos, Martín, Diego, todos, los quiero escuchar. Sí. Déjeme hacerle un punto que es importante. El domingo a la noche, todos saben que estamos en una disputa fuerte, urbana y civilizada, pero fuerte. Hemos convenido, ellos tienen un estilo distinto del que tenemos nosotros, pero hemos convenido
que el encuentro va a ser, y de mutuo acuerdo, ¿no? Va a tener el recato y la, digamos, el cuidado de un momento que el país está... El respeto. El respeto que tiene que tener en un momento difícil y doloroso. Por lo tanto, no va a haber ni globo, ni baile, ni ninguna de esas cosas. Se habló de que no haya globos. Se habló de que no haya globos, que no haya demasiada música. No va a haber nada de eso, eso lo hemos convenido como un acuerdo. Y hemos convenido que habrá una mesa en la cual expondremos vencedores y vencidos, Dios sabe quién será, pero el punto es que lo vamos a hacer en un clima que genere y déjame contarte, empatía, Diego, perdón, Ricardo, no con un clima ficticio. Si algo ha faltado en esta campaña, entonces ha sido hoy empatía. hubo varias reuniones también, Diego. Sexo, gilada por donde para que Santilli y Manes, que todo este tiempo rivalizaron, van a compartir el mismo búnker, ¿no? Eso al final van a compartir el mismo. En La Plata. Manes no quería. ¿O vos no querías? No, él me propuso y yo le dije que sí. No, pero hubo ahí una cosa que no estaban de acuerdo al principio. No él dijo, no me subo a la Santileta, no voy a la sede de campaña. Bueno, es que se rompió la Santileta. Hubo dos expresiones, se rompió el embriague, pero bueno. Hubo dos acuerdos en el mismo día, Diego. Uno es que justamente López Murphy pueda integrar la lista como primer candidato. Y el segundo es que Santilli y Manes... Pero quiero más allá de la cosa del búnker o de la Santileta, que para mí es parte de esta campaña rarísima que hemos vivido. Pero sacando eso, yo lo escucho a Manes, Diego, y siento que es mucho más duro y mucho más crítico con vos y con Larreta que con Cristina, con Alberto. ¿Cómo es esa interna? Mira, yo lo que porque acá, perdón, como decía López Murphy, acá hay una interna también, y tienen posiciones distintas, se han discutido y públicamente, pero Manes siento que cruzó algunas barreras, diciendo la ciudad de Buenos Aires está céfala, espero que no estén gastando el dinero de los porteños en la campaña electoral. Fue muy duro, mucho más duro con vos que con Cristina o con Alberto. Mira, yo desde el minuto uno, toda mi vida he construido en base a la propuesta, en base al diálogo. No me vas a encontrar a mí respondiendo ningún tipo de... Pero no le mandás un mensaje, Facundo, te fuiste al... Bueno, hablamos con todos, pero a veces suceden y a veces no las cosas. Pero yo lo que diría es, lo más importante, Diego, es que el domingo vamos a estar juntos, que la sociedad es la que va a decidir cómo se integra la boleta, la sociedad es la que tiene que decidir quién va a integrar esa boleta y que después, juntos, vamos a enfrentar dos temas centrales para mí. Los problemas de una provincia que sufre mucho, de los bonaerenses que sufren mucho. ¿Van a hacer campaña juntos con Manes después del domingo? Sea como lo defina la sociedad, vamos a estar trabajando juntos para enfrentar los problemas de la gente y el verdadero adversario, que es el kirchnerismo. Quiero que me muestres a Cristina hablando de tarifazo. Podemos buscar ese tape en un segundo. Hoy mismo en el acto, quiero, Martín, que me expliques esto. Que expliques la situación del tarifazo y si podemos pegarlo con el de Máximo, que habla del desempleo también, porque son números, porque son datos. Y vos, Martín, sos justamente un especialista en esto, en datos y en números. Escuchen lo que pasaba esta tarde en el acto de cierre en Tecnópolis, encabezado por Cristina. Se habló de tarifas, se habló de calefacción y se habló de desempleo. Míralo. Ya no hubo más tarifazos. Esos tarifazos que volvían loca a la gente, porque la gente... Yo volví a tener calefacción en mi edificio ahora. Todos lo saben, y lo saben también, y vos, Leandro, también lo sabés porque sos porteño. En muchos edificios no se prendía la calefacción o la prendían de tal a cuánto, nada más porque no se sabía cuánto venía la factura. La gente volvió a prender la calefacción. A ver, traduzcamos esto de que no hay tarifazos con que vuelvo a prender la estufa y vuelvo a enchufar la plancha. Y no plancho de tal hora a tal hora para ahorrar plata. Plancho cuando quiero o cuando puedo planchar. Porque hay que comenzar a traducir las políticas en la sociedad. No es el planchado, es el lavado más bien lo del... ¿Me dejas hacerte un comentario? Pero quiero escuchar a Martín respondiéndole esto, lo de las tarifas y lo de... Yo he dicho a lo largo de toda la campaña que el kirchnerismo se combate con datos y con urnas, con las dos cosas. Con las urnas será el domingo, habrá un trabajo de la sociedad para combatirlo. Pero con datos lo voy a hacer yo, lo voy a hacer en todos los medios, lo voy a hacer el 10 de diciembre en el Congreso también, sistemáticamente.
Si vos mirás la energía, el consumo de energía ahora no es más alto que el que era en 2019, mentira, es absolutamente falso. Están los datos de Camesa, Jorge, los que escuchan la Nata no te dejaba usar los datos de Camesa. Era la broma de que no me dejaban decir Camesa al aire, pero ustedes pueden googlearlo. Camesa, están los datos de consumo de energía, la comparación con el 2019. No es cierto que hay más consumo de energía ahora porque están hambreando al pueblo directamente. Segundo, es una actitud muy demagógica, y yo no voy a hacer campaña política diciendo lo políticamente correcto, voy a hacerla diciendo lo que hay que decir. Es absolutamente demagógico e inmoral que un Estado quebrado, que no tiene recursos, que tenía 32% de pobreza, le pague la luz y el gas a la gente que puede pagarlo. La lógica tiene que ser obvia de un Estado, es que cada uno se paga sus consumos y el Estado ayuda a los que no pueden con una tarifa social generosa, razonable. Que era lo que decía Guzmán hasta hace muy poquito, ¿no? Es que claro, Guzmán piensa exactamente lo mismo. El Economía de Cristina piensa lo contrario de Cristina. Es que Guzmán piensa exactamente lo mismo que yo y por eso fue la pelea cuando Guzmán se comprometió en el presupuesto de este año, que este año los subsidios iban a aumentar lo mismo que la inflación, que este año las tarifas no se iban a atrasar en términos reales. Duró eso hasta que la presidenta miró una encuesta y le dijo, nene, acá vamos a perder las elecciones. La vicepresidenta. Sí. Está muy bien el punto. Viste que a veces se la denomina presidenta porque ejerció el cargo en su momento. Miró las encuestas y le dijo, no, ahora mejor no vamos a aumentar durante las elecciones, ¿no? Ahí ibas a decir, perdón, Lu, ¿vos querías decir algo? Que un poco en esto que mencionaba Martín, minutos después de eso, Alberto Fernández dice, ya no hay operadores judiciales, ya no hay una justicia. Lo que sucede es que ellos plantean una realidad que le es ajena a la gente y que en realidad posiblemente sea el modelo que ellos quisieran, porque para Alberto Fernández, por ejemplo, no hay operadores judiciales, pero ellos se han encargado de remover jueces, de nombrar un ex abogado de Cristina Kirchner como camarista revisando los fallos de los jueces. Han intimado a jueces y a fiscales desde el ANSES para que se jubilen. Han bregado para que todas y cada una de las causas en contra de Cristina Kirchner caigan. Le han pedido a los organismos del Estado que ya no querellen más en causas de corrupción donde hay exfuncionarios del gobierno kirchnerista. No les hacen falta entonces. Claro. Hoy la FIP se retiró como querellante de la causa de Cristóbal López. La FIP se retira como querellante, ya no va a acusar más a Cristóbal López y le concedió un plan de pagos de 49 cuotas y otro de 97 cuotas para esa deuda multimillonaria que el gobierno de Mauricio Macri había denunciado por poco más de 10.000 millones de pesos, que Cristóbal López siempre dijo no supera los 560 millones de pesos. Ahora armó un plan de pagos. Él reconocía 560 palos. Sí, vos 560 te demorás 32 segundos en el monotributo y te clausuran la casa más o menos. Es la misma FIP que quería hacer retroactivo a enero el aumento de los monotributistas. Si no hubiera sido un escándalo en los medios, con la gente de Mara, de las asociaciones monotributistas que salieron también a reclamar, hubiera pasado. Se tiraron el lance a aumentar retroactivo a enero. Pero el gobierno de Alberto Fernández es el que primero le habilita una moratoria fiscal a una empresa que está quebrada, que está inactiva desde 2018 y ahora le permite este plan de pagos y va a terminar pagando 13.000 millones de pesos Cristóbal López en cómodas cuotas. ¿Qué está en juego, Santilli, en estas elecciones? Le quiero hacer la pregunta a los tres, cortito y al pie. ¿Qué está en juego el domingo? ¿Qué país queremos? Si queremos un país con los chicos en las escuelas, con la gente trabajando, un país donde la seguridad esté en la calle, donde podamos vivir en paz. Eso es lo que está en juego. Por eso este domingo es importante que vayas a votar. A mí me gustaría que me acompañen con su voto, pero si no, que vaya a votar la gente. Sí, a quien sea, pero que vaya. Que vaya a votar. ¿Qué está en juego, Ricardo, en las elecciones del domingo? Bueno, primero parar el proyecto hegemónico, este proyecto que nos liga a los países donde uno no quisiera vivir nunca, como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, países que son parte de una inmensa tragedia en América Latina. Yo creo que lo primero es parar eso. Y lo segundo es devolverle la esperanza a la gente. Con este esquema no tenemos esperanza. Yo quiero volver a un punto sobre los subsidios, porque después nos vamos a encontrar con una sorpresa ahí. El promedio de subsidio este año va a ser algo más de 13.000 millones de dólares. A fin de año vamos a estar entre 15 y 16.000 millones. Digo, en el verano vamos a tener un verano bravo, porque vamos a tener... que no hay más remedio que llegar a un acuerdo con los organismos multilaterales, con el Club de París, y ese problema va a estar sobre la mesa. O sea, el problema de los subsidios. Bueno, porque han crecido explosivamente. Entonces, tenemos
El problema de una deuda colocada... nunca hubo un gobierno que se endeudó tanto como este. Pero perdón, explícame eso, porque si uno escucha el discurso del oficialismo, dice lo contrario. Dice, nosotros, el kirchnerismo, nos desendeudamos, los que se endeudaron fueron los del gobierno de Macri en los 4 años de gobierno. Nunca fue cierto, nunca fue cierto. Además, es muy fácil, no estamos usando ciencia infusa ni teoría de la cohetería espacial. Estamos usando datos del Banco Central y de la Secretaría de Financiamiento. No, acá no hay ninguna ciencia infusa. Explícamelo fácil entonces. Bueno, muy fácil. Ellos han colocado han hecho un inmenso déficit que lo financiaron con préstamo del Banco Central. ¿De dónde sacó la plata del Banco Central? De la máquina y de meterle bono a los bancos. Cuando no alcanzó eso, el Estado cambió la regulación y le metió más bono. Y además metió bonos por la suya el Estado. Y eso es deuda también. Eso es deuda. Eso debe ser 35.000 millones. Es un número espectacular. Ahora, todo ese problema de la deuda de corto plazo, prácticamente toda la capacidad crediticia de los bancos marginales está tomada por el Estado. Ahora, todo ese problema a mí me trae las reminiscencias de otros problemas que tuvimos en el pasado. ¿Cuál? Y, bueno, tuvimos problemas muy serios allá a fines de la década del 80. Pero presten atención a una cosa, esta gente dice con ligereza una gran tontería. Voy a volver a mi época de profesor. Siempre endeudarse en la moneda local es más caro que en la otra moneda. Porque la moneda local, yo tengo que pagar la tasa de interés de afuera, el riesgo país y el riesgo de devaluación. Así que, en teoría, digo, vuelvo a mí, me saco un sombrero, me pongo el otro. Diría Diego C. Cuando era profesor de economía, o sea, sigo siendo profesor, pero digo, hoy estoy en rol de candidato, digo, todo es mentira, está mal razonado. No, pero no mal razonado circunstancialmente. Es una tontería de que la empezamos a decir. ¿Coincidís, Martín, con esto que plantea Ricardo López Murphy? 100%. No podría, realmente, no podría agregar nada. Es impecable el planteo. Vos decís entonces, con este razonamiento nos está explicando que Cristina se endeudó más que Macri. No, eso es otra cosa. ¿Cómo sería entonces? Yo digo, Alberto Fernández y Cristina se endeudan, porque Cristina acá hay veces que se dice quién es el responsable. No, Cristina en general, Alberto, digamos, más o menos. Esta administración se endeudó más que cualquier otra. Esta administración se endeudó más que... Ahí no hay ninguna duda, midiéndolo mensualmente, porque yo no puedo comparar una administración que tuvo 18, 19 meses con una que tuvo 48. Uno tiene que medir dividido los meses. Dividido los meses, esto ha sido espectacular. Hay un principio básico, si puedo agregarte algo a tu brillante explicación, Ricardo. Hay un principio básico que es que la deuda es la consecuencia del déficit. Es como una bañadera que se llena de agua. Se llena de agua porque hay una canilla abierta, que es el déficit. Si vos cerrás la canilla, no se llena de agua. Entonces... ¿Pero por qué entonces? Pero perdón, porque yo escuché a Cristina en el discurso y dijo, nosotros entregamos un país desendeudado y ahora le debemos 44.000 millones de dólares al fondo. La deuda, porque las deudas, ¿cómo se crean? Se crean de distinta manera. O se endeuda la tesorería, o se endeuda el Banco Central, o el Banco Central liquida todos los activos que tiene. O sea, ¿qué hicieron en la gestión de Cristina anterior? Bueno, liquidaron todos los activos del Banco Central. Cristina se llevó 65.000 millones de dólares del Banco Central. Y además vendieron a término 17.000 millones de dólares que no tenían. O sea, famoso una cosa complicada eso. O sea, vender lo que no tengo. En la causa claro, judicial. Exactamente, la causa esa de los futuros. Son los famosos futuros. Sí. Es interesante este debate porque es uno de los temas centrales de Argentina. Fácil. O sea, ¿fácil en qué sentido? Ponemos las planillas. Sí, pero tan fácil no es porque lograron instalar. Yo para que nos saquemos de la política. El kirchnerismo logró instalar, para que ellos desendeudaron de la política, y el macrismo endeudó. Para que lo saquemos de la política, hay un economista, Gabriel Rubinstein, que publicó hace una semana y media en el Cronista Comercial un artículo donde toda la serie está perfectamente explicada. Ahora seguimos, que tengo que hacer una pausa. Estamos con Diego Santilli, con Ricardo López Murphy, Martín Tetaz, en este programa previo a las elecciones de este domingo. Ya venimos, corte cortito, dale. Nos había quedado pendiente el momento de Máximo Kirchner, hablando de desempleo. Míralo, y acá después Martín Tetaz tiene algo para responder, fíjate. Yo les quiero decir que el 25 de mayo del 2003, la Argentina tenía más
de 25% de desocupación. Es aquella famosa frase de Cristina, que Néstor había asumido con menos votos que cantidad de desocupados. Y que el 9 de diciembre, cuando Cristina a las 0 horas del 9 de diciembre, tal cual dijo el Poder Judicial, dejó la presidencia, la desocupación en Argentina era de 6 puntos. ¿Tetaz? El kirchnerismo se combate con datos y con urnas, temporada 1, episodio 643. Cuando asumió, ellos cuentan una historia épica del kirchnerismo, pero no es cierta, no resiste los datos. Cuando asumió Néstor, la Argentina ya venía creciendo desde el mes de octubre del año 2002 y el desempleo bajando. El desempleo cuando asume Néstor era 17,8%. Cuando se fue Cristina nadie sabe cuánto fue el desempleo, porque el INDEC estaba completamente desmantelado y mentían los datos. Por ejemplo, cuando estaba Cristina en el último año, el INDEC decía que en Formosa el desempleo, ¿sabes cuánto era? 0. 0. Eso es matemáticamente imposible, digamos, porque todos los días hay alguien cambiando de trabajo o alguien que decidió salir de trabajo porque tuvo una familia y decide volver a trabajar, un pibe que se recibe. Es imposible. No hay ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia, donde el desempleo pueda dar 0. Eso es menos en Formosa. Es un dato que hasta estaba burdamente truchado el dato. Porque si alguien que supiera lo hubiera truchado, lo hubiera puesto, che, ponele 1%, no le pongas 0, porque se va a dar cuenta la gente que está mal. Lo paradójico es que Macri se fue con una tasa de empleo, el porcentaje de la población trabajando, más alto que la que tenía Cristina cuando se fue. Hay un dato que era... Me estoy yendo, pero para cerrar, Ricardo y Diego, sí. Un dato que es fantástico. ¿Ustedes se acuerdan cuando decía que la pobreza era más baja que en Alemania? Sí, claro, Aníbal Fernández, que se basó en la Statistics.de. Acá se han escuchado cosas increíbles, o sea... 6 meses antes de irse, Cristina dijo que era menos de 10% la pobreza. Sí, ante la FAO, lo dijo. Por eso yo creo que esas neolenguas, esa palabra que nadie entiende, que usan, inventan, y estos relatos fantasiosos, yo creo que tenemos un problema. Porque yo nunca supe bien si se los creen o los fabrican. Porque ambos serían un problema muy grande. Ambos son peligrosos. Diego, para cerrar. No hay ningún espacio, no hay más espacio en nuestro país para el relato, la chicana. Hay que empezar a hacer. Y empezar a hacer es sentarse en una mesa y empezar a discutir los problemas reales nuestros, los argentinos. Gracias por haber venido, Diego Santilli, Ricardo López Murphy, Martín Tetaz. Se quedan ustedes porque hay pase y además escuchen los invitados que tiene hoy Verdad Consecuencia. Martín Lustó, uno de los dirigentes políticos más importantes que tiene Juntos por el Cambio. Y Cintia Fernández. Habla Cintia Fernández después del spot, el polémico spot. ¿Lo vieron el spot de Cintia Fernández? Lo vi y me parece muy bien, porque yo además escuché lo que dijo. Y lo que dijo es una agenda feminista interesante. ¿Te puede gustar o no? No lo vi. ¿No lo vio el spot? Póngalo un segundito antes de ir a la pavista. El spot se dice de mi Cintia. Si me escucharan, tanto no me criticaran. En el Mi Congreso. propuesta está muy clara, te la voy a repetir. Hay leyes que están, no se hacen cumplir. Los juicios son lentos, tardan en salir. Y mientras tus hijos tienen que Bueno, sigue así, no es que no aparece nada más que esto. ¿Lo habían visto o no? Con Diego no, Ricardo tampoco. Gracias por venir.